historia de nuestros últimos años en el mundo tiene que ver necesariamente con el deporte, con ese fenómeno global que nos interesa a todos a través de las transmisiones radiales, deportivas, de manera que quienes estamos interesados en la actualidad, en el presente, en las últimas décadas, tenemos necesariamente que interesarnos por el deporte. Y ahora, en el Mundial de Fútbol, invitamos a Néstor Armando Alzate para que nos hable acerca de el Mundial de Fútbol y la historia. Néstor, bienvenido a Cámara FM. Andrés, muchísimas gracias. Como siempre, para mí es un privilegio estar aquí. Y ya hemos hablado de lo que fueron los campeonatos del 30, 34, 38, del 50, 54, plena Guerra Fría. Alemania estaba en ese momento siendo objeto del Plan Marshall y de hecho toda Europa estaba en reconstrucción de Europa con el Plan Marshall. De acuerdo. Es decir, como decía por ahí un pensador, que no hay una bendición más grande que Estados Unidos lo invada a uno, porque a los 10 años después de ser invadido es potencia mundial. Japón perdió la guerra y se convirtió. Japón, Alemania. Pues Alemania ya era un país prácticamente reconstruido y que había recuperado su orgullo. Pero desafortunadamente, había sido dividida. Para entonces ya estaba dividida. Como desde el final de la... Por la Guerra Fría, por supuesto. Sí, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Alemania del Este, Alemania del Oeste. Allí convergieron las dos Alemanias. Las dos Alemanias se enfrentaron en el 54. Y eso ya de por sí nos estaba indicando lo determinante que era la Guerra Fría, porque una de las armas que esgrimían en la Guerra Fría ambas potencias era su supremacía deportiva. Acuérdate que esa fue una constante en todos los Juegos Olímpicos, que no era ganar los Juegos Olímpicos, era Estados Unidos ganarle a la Unión Soviética, o era la Unión Soviética ganarle a Estados Unidos, no importaba quién ganara los Juegos. Y en la mayoría de los deportes, claro que sí. Sí, lo importante era que había que ganarle al rival directo. Y recordemos que en ese momento se estaba dando un proceso también terrible, que fue el de la descolonización. Había ocurrido la guerra de Indochina, o sea, con la guerra de Corea, que entre otras cosas una guerra que no ha terminado. No sé si sabías eso. Es una guerra que técnicamente todavía está en guerra. Okay. Hubo una tregua, okay. Pero Corea del Norte y Corea del Sur siguen estando en guerra, formalmente en guerra. A eso fue apareciendo todo ese sudeste asiático, con las posesiones de la Francia que poseía una gran cantidad de países en Indochina, y ahí se incubó la guerra de Vietnam, bueno, en fin, todo ese montón de cosas. Luego ese 54 era más como una medición de fuerzas entre los dos bloques, el capitalista y el comunista. Y tendrá que ver con eso, Néstor, que el Mundial haya sido en Suiza, que ha sido históricamente neutral. Neutral por excelencia. Es que cuando uno es el dueño de la caja, del cajero, uno no se puede poner a pelear con los clientes. Que se maten entre ellos, pero que vengan y lo que vayan a beber, que se lo vengan a beber. Dejen la platica aquí, vayan y peleen a otro lado. Que fue un poquito lo que hizo Antioquia en la guerra de independencia. Nosotros nunca peleamos. La única batalla que hubo... antioqueños aquí hubo una batalla que fue la de Chorros Blancos. Fue la única. De resto no. Vayan, peleen por allá, les damos plata, les mandamos hombres, pero aquí no vengan a pelear. Era más o menos esa idea. Entonces Suiza, por ser neutral, albergó ese campeonato, y vino un campeonato en el que, más allá inclusive de la Guerra Fría, imperó fue el fútbol exquisito. Creo que dicen que es la mejor selección de toda la historia, la de Hungría 54. Okay. ¿Cierto? Con Kochis, Puskás, que inclusive hoy Puskás sigue siendo un gran protagonista, porque el mejor gol de cualquier temporada recibe el premio Puskás, ¿cierto? Ferenc Puskás. Ferenc Puskás. Él inclusive jugó en Real Madrid, ¿cierto? Sí, señor. Puskás, Bento, que yo recuerde, Puskás, Bento y Estefano, es una maravilla. Y entonces en ese 54
Básicamente yo creo que sirvió para, diríamos, que hubiese una distensión de aquel remanente de la guerra y esos odios larvados que existían. Yo creo que aquí empezó a bajar, aunque primaba la Guerra Fría, pero primaba la Guerra Fría como sistema ideológico y político. Pero los pueblos necesitaban de alguna manera ser entendidos como, en sus identidades ser entendidos como pueblos fraternos. Recordemos que inclusive esto de Hungría fue muy importante, porque justo en ese momento que Hungría, que había sido a la fuerza metida dentro de la cortina de hierro, recuerden que se estaba incubando aquella rebelión de Hungría del 56. Ya estaba larvada esa revolución en la que se enfrentaron. Para entonces la Unión Soviética ya la estaba manejando Nikita Khrushchev, porque Stalin murió en el 53. Subió Khrushchev y Khrushchev terminó apretando más clavijas que el mismo Stalin. Entonces apretó muy fuerte a Hungría y a esos países, Yugoslavia, Hungría. Pero Hungría se rebeló en 1956. ¿Te acuerdas de eso, cierto? La rebelión de Hungría. Por lo tanto, esto también era una cuestión de orgullo y quizás esa selección lo que hizo fue simplemente sacar a flote esa identidad nacional y de alguna manera, aunque al final de cuentas, ese campeonato lo ganó Alemania, ¿cierto? Sí, señor. Lo ganó Alemania. Sí, sí. Desde ese momento más o menos es que escuchamos esa frase de que el fútbol es un deporte de 11 contra 11 que siempre ganan los alemanes. Exactamente. Los alemanes, que recordemos, ya se habían enfrentado con sus pares de Alemania, Oriental. Perfecto. Pero entonces, al ser campeón esta Alemania, era una forma también, a pesar de que en el 54, como decía Hungría, creo que fue el equipo más hermoso, pero ganó Alemania, de todas maneras fue también una cuestión de orgullo en los años 50. Y ahí fue, pienso que se fue gestando también un nuevo tipo de fútbol, porque antes primaba, en los uruguayos era fuerza, claro, pura fuerza. Luego en el 34 y en el 38 era fuerza, aquí no importaba jugar al fútbol. Sí, la técnica no era lo más importante. No era importante, claro. En el 50 Brasil trató de jugar bonito y Uruguay lo engrampó en el 50. Por lo tanto, aquí el fútbol adquirió, ya inclusive habían cambiado los sistemas de juego, algunos sistemas que eran la WM, que eran eran 3 defensores atrás, 2 medios y 3 delanteros. Y luego pues, se hicieron empezaron la mezcolanza. Y ahí es donde apareció el técnico, ya no como entrenador de fútbol, sino como estratega. La táctica se cobra importancia. Ya la táctica y la estrategia empezaron a cobrar relevancia, porque ya inclusive los partidos, antes los ganaban en la cancha los jugadores, a la patada física. Ahora empezaron a ganar los técnicos. Y entonces eso incubó y dio lugar a una cosa que pasa en el 58, que es que llega un muchachito de 17 años a descollar con la selección Brasil. ¿Qué pasó en Suecia, Néstor? 1958 ya, aunque pues Suecia y estos países han estado relativamente alejados de todos esos avatares de la política, pues Suecia la tocó sufrirla también, la cortina de hierro y demás. Pero Suecia era en ese momento una potencia eslava que yo creo que marcaba la pauta desde la perspectiva de la ciencia y demás. Y que siempre ha sido visto como un país al margen y líder en todos los campos, un líder. Y en Suecia 58 fue tal vez un poquito, porque yo no recuerdo en Brasil 54, en el 54 Brasil creo que fue eliminado en la primera parte.
si no estoy mal. Pero en el 58 llegó con un equipo que era un equipo normal. Si no estoy mal, creo que estaban Zagallo, Didi y otros tantos, pero era un equipo normal. Pero este muchachito, Edson Arantes do Nascimento, había debutado en el Santos de 16 años y era la gran estrella de Brasil, pero tenían mucho temor a meterlo completamente porque era demasiada responsabilidad para un niño de 17 años. Pero lo metieron porque ¿cómo lo desperdicias? ¿Cómo lo vas a desperdiciar? Como lo que ocurrió lamentablemente con Menotti en el 78, que no quiso meter a Maradona y lo tenía en el equipo, pero no lo quiso meter. Pues aquí metieron a Pelé, y Pelé hizo un mundial fulgurante, una cosa increíble. Nada más esa final, ese 5-2, ese gol de sombrero. No, es una cosa impresionante. Y se demostró el tipo de fútbol lírico que cautivó al mundo. Porque con Pelé ese equipo aprendió a jugar. De por sí, cada jugador brasileño tiene talento, pero muchas veces el talento individual es un talento que puede desperdiciarse, porque vos podés sacar a 5 o 6, pero por más que sucede con Lucho. Es un deporte de equipo. Sucede con Lucho en la Selección Colombia. Él te puede sacar 3 o 4, pero cuando necesita un punto de apoyo, miren, no hay nadie. Por supuesto. Pero Pelé se las arregló para ponerlos a jugar a todos y convertirse en la gran figura. 1958, que fue además un año en el que ya los avances tecnológicos, ya se estaba viendo la televisión, Claro, tenemos fresca esa imagen de ese gol de Pelé. Sí, claro, y la televisión ya formaba parte del espectáculo, por lo tanto todo el mundo se enteraba de lo que ocurría al instante. Ese 58 para mí, yo creo que fue como el comienzo de la segunda parte del fútbol. Hasta aquí yo diría que fue como una especie de, digámoslo, prehistoria. De hecho, recuerda, Néstor, que muy recién llegada estaba la televisión a Colombia. La televisión llegó en el 54, a blanco y negro. Que uno prendía el televisor y tenía que quedarse una hora esperando que un puntico de luz que había en el centro de la pantalla empezara a abrirse y abrirse y abrir. Cuando se abrían ya eran las 8 de la noche y la televisión la apagaban a las 10. Y uno prendía el televisor desde las 4 de la tarde. Y ya no se podía ver más a doña Gloria Valencia. No, doña Gloria ni siquiera estaba en ese momento, hombre. No, eso era muy charro, pero bueno. Pero había televisión. Pero nos estás dando cuenta de que efectivamente la historia del fútbol, la historia de los mundiales, está completamente imbricada con la historia de las telecomunicaciones que son determinantes. Y con la historia de los pueblos, hombre. Lo que pasa es una cosa. Yo me acuerdo que George Weah, el jugador del Eintracht Frankfurt, que era de un equipo africano, no recuerdo de cuál país, George Weah. De Liberia. De Liberia. Cuando vino aquí, que vino a jugar un amistoso con la Selección Colombia de Pacho Maturana, nosotros habíamos hablado con Pacho, lo habíamos entrevistado, pues nosotros teníamos una relación permanente con Pacho. Y Pacho nos decía, no, es que los pueblos practican el fútbol que ellos conciben, como son. Se juega como se vive. Y George Weah dijo esa expresión después. Es que el fútbol es el reflejo de la vida de los pueblos. Un pueblo, un equipo juega como vive su pueblo. Y por eso, porque seguir el fútbol, seguir el deporte, es una manera de seguir la historia de las sociedades, estamos hablando de Historia Mundial en Cámara FM.